Bueno, Dale, si me Pablo. dicen, si pasan las diapositivas, Sí, sí pasan. bueno, eh, si quieren interrumpirme en cualquier momento para alguna pregunta o algo de eso, alguna aclaración, no hay ningún problema. En principio voy a contarles por qué me interesa y estoy hablando ahora de COVID-19. El área en donde me elegí desempeñarme yo se llama Ecología de Enfermedades, que es lo mismo que Ecoepidemiología, y es un poco la fusión de disciplinas, sobre todo la ecología y la epidemiología, para entender de manera integrativa el fenómeno de salud y enfermedad. En la naturaleza, ¿sí? En sistemas naturales, y también la diferencia que hay cuando los sistemas son intervenidos, ¿sí? Como en los animales domésticos o en el humano. Las cuestiones que estudia la ecología de enfermedades son, entre otras, las dinámicas de infecciones, y por eso es relevante para el tema de COVID-19. ¿Sí? ¿Qué causa que una enfermedad se transmita de una manera y por qué se da de una manera determinada la interacción entre un patógeno y un hospedador? ¿Sí? También es relevante porque estudia mucho cómo las enfermedades se dan en poblaciones silvestres, en poblaciones naturales. ¿Y esto por qué es de relevancia para el COVID? Y porque en las poblaciones silvestres no hay vacuna, no hay cura, ¿sí? No, es la primera vez en este caso que digamos, toda la parte eh, a la que se enfrenta la fauna con los patógenos tiene algo que ver con lo que estamos ahora antes de la vacuna presenciando con el, con el COVID-19, con el SARS-CoV-2. ¿Qué va a contener esta charla? He estado dando varias charlas, pero esta por ahí integra un poquito más y complementa lo anterior. Primero vamos a ver algunos conceptos fundamentales que son necesarios para comprender bien el desarrollo. Después, todos los mecanismos, procesos y patrones de propagación, incluyendo la parte de los supercontagiadores y los eventos de supercontagio. Y luego, temas relevantes relacionados con todo lo anterior, que tienen que ver con cuánto se ha propagado hasta ahora y cuál es la tasa de letalidad, eh, algo sobre mutaciones, evolución viral de SARS-CoV-2, las reinfecciones, inmunidad de rebaño, qué podría estar pasando con la segunda ola, y por último algunas propuestas para controlar y mitigar el virus. Primero que nada, como primer concepto fundamental, hay que tener en cuenta siempre y a la hora de implementar medidas y demás, cómo se dan las interacciones entre un patógeno y un hospedador. Hablemos directamente de este virus en particular y el humano. Primero, la primera fase es la exposición, ¿sí? Y ahí siempre en la naturaleza hay mecanismos por parte del hospedador para evitar esa exposición, ¿sí? Medidas evasivas. Y hay parte que hace también el patógeno que tiene que ver con estrategias que evoluciona como para llegar a exponerse, ¿sí? En medidas evasivas ahora nosotros tenemos un montón de trabajo eh, siendo realizado y directivas como para el uso de barbijo, el aislarse, la distancia, todo eso son parte de medidas evasivas y tienden a esto, a disminuir la exposición. Después, cuando se da la exposición, hay distintas compatibilidades, ¿sí? de los hospedadores. Hay hospedadores que son más compatibles, por ejemplo, el ser humano, a este virus en particular que está circulando, a las cepas que son dominantes, es un virus que está sumamente adaptado, ¿sí? Si ese virus puede infectar perros, sí, puede infectar perros, pero hay menos compatibilidad. Entonces ahí ya cómo se va a dar toda la interacción es diferente. ¿Sí? Y también hay distintas compatibilidades entre seres humanos. Algunos tienen distinta expresión del receptor AC2, entonces eso determina que la afinidad que tengan a infectarse sea diferente. Luego de que ya se establece la infección, comienza una batalla en donde el virus intenta explotar al hospedador y replicarse, mientras que el hospedador intenta defenderse, ¿sí? La manera de defenderse que tiene es con la resistencia, que la conocemos bien, ¿sí? Inmunidad innata, y luego la inmunidad adquirida, humoral y celular, ¿sí? Y
la tolerancia, que son los mecanismos que intentan disminuir el daño. Nosotros, así como aquí la medicina se ocupa de medidas preventivas y demás, aquí la medicina ayuda, ¿sí? La resistencia ayuda con agentes antivirales, ayuda con la administración de suero, y justamente ahí es donde uno va a ayudar con las vacunas. Lo natural es que se presente la inmunidad, la respuesta inmune innata y luego la actividad natural. La tolerancia es también un montón de los paliativos que se hacen a nivel médico, ¿sí? Para evitar el daño, digamos, o disminuir el daño. Y por último, hay un resultado de esa interacción entre el virus y el ser humano. Para el humano, tiene un costo, digamos, en la virulencia, que puede ser mucha, puede ser nada. Y para el virus, lo que necesita el virus es producirse mucho y emitirse en el ambiente para ser transmitido. O sea, todo esto se estudia a un montón de escalas, con diferentes tipos de estudios. El virus SARS-CoV-2 es el patógeno más estudiado por unidad de tiempo de la historia, ¿sí? O sea, la cantidad de investigación a todo nivel y en distintas disciplinas y demás que se están realizando con este patógeno nunca se vio en la historia de la ciencia. Y esto que se da a todas escalas, lo que intenta ver es todo lo que interactúa como para que se den las infecciones y qué pasa luego de que se dan esas infecciones. Ahora, algo importante a remarcar, que está cobrando, digamos, cada vez más notariedad, se nota, digamos, algo que era, digamos, ya existía, pero cada vez se nota más con este virus, es que esto que la enfermedad se estudia como una variable dicotómica, ¿sí? Positivo, negativo, caso, no caso, infectado, no infectado, de manera, es un poquito, digamos, limitado a la hora de estudiar enfermedades en detalle, sobre todo con este virus, ¿sí? Cuando uno, después de la exposición, ¿sí? Que vimos que era la primera fase, y empieza la infección, puede haber una gran variedad de resultados, ¿sí? O sea, dijimos que había una exposición, luego de la batalla, y después los resultados pueden ser muy variados. Podemos tener una infección que no progresa para nada o una infección incontenible, ¿sí? En ese caso, tenemos una gran variabilidad en la productividad del parásito. Esto visto desde el punto de vista del parásito, ¿sí? Viene el virus, infecta a alguien, no progresa o produce poco virus o produce una cantidad muy alta de partículas virales. Lo mismo con el resultado para el hospedador, ¿sí? O sea, vimos con este virus, y pasa en un montón de enfermedades, por supuesto, es la regla por lo general, que seguida de la exposición, hay muchos pacientes que se pueden infectar, pero permanecen asintomáticos, y hay una proporción importante que padece una enfermedad que puede ser severa e incluso mortal. Entonces, también hay una gran variabilidad en la virulencia del hospedador, ¿sí? Entonces, una pregunta muy relevante es, al ver esta especie de bipolaridad, de esquizofrenia del comportamiento y la interacción entre el virus y la gente, es preguntarnos de qué depende, por qué varía tanto en el resultado de una infección. Bueno, primero hay factores que tienen que ver con el patógeno y factores que tienen que ver con el hospedador. Tradicionalmente, ¿cuáles son los factores principales que determinan por parte del patógeno? La patogenicidad, por un lado, y la dosis infectiva, es decir, la cantidad del patógeno al que nos exponemos. Estos son los principales factores del patógeno, ¿sí? Que van a determinar cómo va a ser el resultado de esa infección. Y por parte del hospedador, sus defensas, ¿sí? Barreras físico-químicas, resistencia innata adquirida, tolerancia. Vamos a ver, por un lado, los factores del patógeno que pueden brindar variabilidad. Con respecto a la patogenicidad, en este caso, existe una cepa viral, un grupo, un clado dominante del virus, que surgió en febrero y pasó a dominar en gran medida, ¿sí?
Un estudio reciente muestra que, por ejemplo, de 5.000 casos en un hospital de Houston, el 99 o más del 99,9% de los casos eran de una sola cepa, ¿sí? De esta variante llamada D614G. Entonces, no está habiendo distintos virus con distinta patogenicidad y sin embargo se ven una gran variabilidad en los resultados. La dosis infectiva es otro de los patógenos. A mayor exposición, ¿sí?, para los patógenos en general, ¿sí?, ya sea los que producen infección como los que producen también infestación, a mayor exposición hay mayor, en el caso de virus replicación, lo que trae aparejado mayor daño, ¿sí? Y esto es algo que ha sido confirmado por estudios en las ciencias veterinarias, de exponer experimentalmente animales a diferentes dosis de distintos virus, acá los listo, ¿sí?, en diferentes especies, diferentes virus, y encontrar que la enfermedad que se causa es mayor a mayores dosis del virus, y que también la eliminación al medio, ¿sí?, el shedding, que le dicen en inglés, es mayor en esos casos. De hecho, en este experimento, que es uno de los más recientes de esos estudios que estoy mostrando, de la diarrea viral bovina en terneros, cuando se daban dosis mayores, no solo que enfermaban más los terneros y tenían mayor, digamos, eliminación de virus, sino que transmitían mucho más a terneros que estaban de centinelas alojados con ellos, mientras que aquellos que se infectaban con menos dosis no contagiaban a nadie, ¿sí? Y esto es un estudio mucho más reciente en hámster, que son un modelo animal muy bueno para estudiar SARS-CoV-2, mejor que los múridos, mejor que los ratones. En ese estudio se mostró que solamente probaron 2 dosis porque el objetivo no era ver si un gradiente de dosis cambiaba. Sin embargo, en estos estudios, digamos, estos resultados preliminares con un N bajo y demás, demostraron que el impacto era mucho mayor a dosis alta, y si bien no significativo, porque bueno, el N era 4 por grupo, sí se veía una gran tendencia en donde el de la replicación en distintos tejidos a menor dosis, ¿sí?, era menor. Bueno, ¿y el hospedador? ¿Tiene algo para aportar el hospedador? O sea, uno a veces piensa que por ahí le tira, digamos, la responsabilidad de la consecuencia de una infección al patógeno, y subestima el poder del hospedador para determinar esos resultados, ¿no? Y lo cierto es que, al menos para una gran cantidad de patógenos, el hospedador es determinante, y lo que hace el hospedador es determinante, ¿sí? Como les mencioné al principio, hay estrategias de defensa diferentes, algunas que están enfocadas a la exposición. Estrategias de defensa en la naturaleza comportamentales abundan. En nuestra especie en particular, sobre todo por todo lo que es comunicación, cultura y demás, que, digamos, en los medios y por medidas y disposiciones, uno tiene que comportarse de cierta manera ante la aparición de una epidemia, ¿sí? Entonces, esto que hace influye sobre la exposición, disminuye la dosis viral, y esto es un protagonista principal en las dinámicas de propagación. Una vez que el ser humano se infecta, tiene 2 maneras, ¿sí? Primero, la resistencia, ¿sí?, por el sistema inmune, una resistencia a partir del brazo constitutivo, ¿sí?, la inmunidad innata, y otra que se va adquiriendo específica a partir de la infección, ¿sí? Esto, la resistencia, influye sobre la transmisión, ¿sí?, porque si hay una persona, ¿sí?, supongamos a alguien joven que es resistente y limita bastante la propagación, la replicación del virus, va a influir sobre la transmisión porque va a ser poca fuente, ¿sí? Y a su vez no se va a enfermar mucho porque ese virus va a estar limitado. Después hay una estrategia que hasta el año 2007, tal vez, cuando salió un paper muy relevante, no fue muy tenida en cuenta, que era una estrategia de defensa muy conocida por los botánicos, que es la tolerancia. La tolerancia no está dirigida hacia el patógeno, hacia el agente etiológico,
sino que está dirigida hacia el daño que produce. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una persona que no es tan resistente, pero es muy tolerante, podemos tener a alguien que tiene mucho virus, pero que no se enferma, ¿sí? Y esto es especialmente relevante, ¿sí?, a la hora de tener a alguien que puede llegar a ser una fuente importante del virus, ¿sí? Hay, entonces, elementos clave de esa interacción patógeno-hospedador a tener en cuenta, y esta gráfica puede mostrar cómo se integran todos esos elementos para generar un resultado, ¿sí? Son 3 gráficas, ¿sí?, en las cuales les voy a mostrar 3 escenarios muy diferentes, 3 interacciones que van a dar resultados muy diferentes para el virus y para el paciente, ¿sí? O sea, aquí tenemos, por un lado, la fase de exposición, que era la primera fase que hablábamos. Eso tiene que ver con la dosis viral, la cantidad de virus al que nos exponemos, ¿sí?, al que se expone un individuo susceptible. Luego tenemos las defensas, que habíamos dicho que eran la resistencia y la tolerancia. Y después de eso, ¿sí?, al final tenemos el resultado, que está en azul, que es la virulencia para el ser humano, el paciente, y la carga viral que se produce, digamos, la producción de partículas virales, la productividad también se podría decir, para el virus. ¿Cómo se entiende este gráfico? Aquí en este eje tenemos la salud del hospedador, ¿sí? El vigor es aquí cuando es la salud en ausencia de la infección. Este es el vigor que tiene. Y aquí, en este eje, tenemos la carga viral. ¿Se ve la flecha? Por las dudas, porque yo estoy indicando con la flecha y tal vez no sale. Bueno. Vamos a... Sí, se ve. Bárbaro. Sí, se ve. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuánta carga viral llega a tener un organismo? ¿Sí? Tiene que ver con cuánta dosis infectiva hubo y cuánta resistencia opuso a la replicación, ¿sí? Eso va a determinar cuánto virus tiene un individuo infectado, cuánto virus en una etapa luego de replicación va a llegar a generar, ¿sí? Un gráfico simplificado, pero ilustra eso y puede aplicarse para un montón de enfermedades infecciosas. Entonces, ¿qué determina que la carga viral de esta persona hipotética esté aquí? Cuánto virus expuso y cuánta resistencia le puso por su sistema inmune a la replicación. Y cuánto se enferma el virus va a depender de la tolerancia, que es esta pendiente, ¿sí? Entonces, si ustedes llegan a tener una carga viral aquí, ¿sí?, por la conjunción entre la dosis viral expuesta y la resistencia que se le opuso, esta pendiente nos va a mostrar que la reducción en salud, que es la virulencia, es esta, ¿sí? Ahora, vamos a ver distintos escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien que es muy resistente, ¿sí?, en el escenario que tenemos ahora, hay una persona muy joven, muy resistente, se expone a una moderada dosis viral, ¿sí?, y tiene una tolerancia moderada, está pendiente, ¿sí? Esto es una tolerancia moderada. La pendiente no es ni muy pronunciada ni muy plana. En ese caso vamos a tener que la resistencia se va a hacer cargo de parar la replicación, vamos a tener muy baja carga viral, ¿sí? Entonces, en esta pendiente se va a reflejar que hay muy baja disminución del estado de salud, ¿sí? Por ende tenemos un individuo que es un hospedador terminal, asintomático, o también oligosintomático, ¿sí? Esa persona, para el virus, es digamos, una mala suerte, digamos. Cayó en una persona que va a ser de esos que son infectados, asintomáticos y que no contagian a nadie, ¿sí? Por otro lado, si una persona es poco tolerante, ¿sí?, y poco resistente, es decir, esto puede ser el escenario en alguien de riesgo, ¿sí?, alguien que tiene su sistema inmune un poco comprometido y que además no es demasiado tolerante a las cargas virales,
una persona de avanzada edad, por ejemplo, con comorbilidades y demás. En este caso, ¿qué pasa? Con una dosis viral moderada, la misma dosis que recibió el ejemplo anterior, ¿sí? Pero al tener una resistencia baja, ¿sí? No se frena la replicación, entonces la carga viral alcanzada es alta, y a su vez la tolerancia es muy baja, entonces la pendiente es bien aguda. ¿Y qué determina esto? Que en este escenario la pérdida de salud, ¿sí? Es muy alta, teniendo un cuadro grave, o incluso puede resultar en la mortalidad, ¿sí? En ese caso tenemos aquellos que se enferman gravemente o se mueren. Por otro lado, un tercer caso, ¿sí? Fíjense que acá puede haber un montón de combinaciones de cómo es la gente con respecto a la resistencia, tolerancia y la dosis viral que se dispone, ¿sí? Pero vamos a ver tres paradigmáticos que sirven para explicar un poco las dinámicas de infección. En este caso, es alguien que tiene una resistencia normal, digamos moderada, pero tiene una alta tolerancia, ¿sí? Y se expone a una alta dosis de virus, ¿sí? Entonces, como la resistencia es promedio, pero se expuso a una alta dosis de virus, va a tener una carga viral bastante alta, ¿sí? Pero como la tolerancia es alta también, la disminución en la salud de esa alta carga viral va a ser poca. Entonces, en ese caso tenemos a alguien que tiene nada de síntomas o pocos síntomas y a su vez es, digamos, fuente de un montón de virus, ¿sí? Esto es un asintomático. El asintomático muy contagioso, ¿sí? Podemos decir que, de acuerdo a la evidencia que existe, la gran mayoría de los oligosintomáticos asintomáticos no son contagiosos, ¿sí? No obstante, estos aparentemente pueden llegar a ser los que llevan adelante en gran medida la pandemia. Vamos a ver los mecanismos, ¿sí? Procesos y patrones de propagación. En lo que va de la pandemia hemos escuchado un montón hablar del R0 o R sub 0, o ese número reproductivo básico de la enfermedad, que es un número que surge a partir de los datos empíricos y del modelado epidemiológico para describir en promedio cada infectado cuántos nuevos casos genera, ¿sí? Cuántas personas susceptibles contagian. Se ha estimado que está entre 2 y 3 el de COVID-19, el número promedio, ¿sí? Ahí tenemos un cuadro donde compara para otras enfermedades cuáles, ¿sí? Y en caso de ser 2, esto es un poco lo que se entiende como promedio y es lo que modela un modelo epidemiológico tradicional de Reed Frost, digamos, es decir, lo que recrea es esto, ¿sí? Y esto va a dar una curva de propagación. Ahora, hay un tema, ¿sí? Que ya se conocía desde hace tiempo, que cobró, digamos, mucha atención y cobró, digamos, más notoriedad a partir del SARS en el 2003, que es el fenómeno de sobredispersión del contagio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una agregación en el contagio, que quiere decir que la mayoría del contagio lo producen algunos pocos, ¿sí? Aquí. ¿Sí? La mayoría, en un montón de patógenos, como vemos en este gráfico, se da esa sobredispersión. Esa sobredispersión en el contagio se estima en un parámetro que se denomina K o kappa, ¿sí? Y cuando es bajo, como por ejemplo 0,1, tenemos un patrón de contagio, una distribución que es así. ¿Qué quiere decir esto? Acá la gran mayoría no contagia a nadie,
¿sí? Una segunda mayoría, pero muy poquitos también contagian a uno, y así va reduciéndose, siendo muy poquitos aquellos que producen la mayoría de los contagios, ¿sí? Esto está sobradamente probado, había sido comprobado para MERS, el otro coronavirus, para SARS, el anterior, ¿sí? Y con este ya se terminó de comprobar mucho más, ¿sí? Con bastante, digamos, evidencia de distinto tipo, ahora vamos a ver. Entonces, el tema es este, ¿no es cierto? Nosotros estamos basándonos en un número básico de reproducción, que es un promedio, ¿sí? Pero esto no está capturando bien lo que está pasando, porque sabemos lo que pasa con valores extremos y los promedios, ¿sí? En bioestadística nos enseñan que cuando hay una gran sobredispersión, cuando hay estos valores extremos, mejor representación de la tendencia central la daría el modo o la mediana o una media geométrica, depende, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, acá uno puede encontrar que la propagación sigue, digamos, un número que puede ser a veces capturado por ese error cuadrado, pero fíjense en esto, acá tenemos un brote real que aproximadamente hay unos 200 infectados, y los que llevaron adelante ese brote son apenas 5 personas. Bueno, la evidencia, ya en el SARS se encontró que en los modelos epidemiológicos, los modelos matemáticos que recreaban la propagación del SARS en el 2003, estaba mucho mejor, digamos, el desempeño era mucho mejor, se ajustaban más a aquellos modelos que tenían en cuenta esa sobredispersión en la infecciosidad, en la contagiosidad, ¿sí? Y también surgió en ese entonces mucha evidencia epidemiológica, ¿sí? Que aquí ya temprano se vio, ¿sí? En los análisis de transmisión temprana, cada vez que el virus llegaba a un lugar, se veía que la gran mayoría no contagiaba a nadie, ¿sí? Abundan estudios de este tipo donde se ven estas curvas que les mostré, donde está todo tirado hacia, la gran cantidad hacia la izquierda, ¿sí? Este es un estudio muy lindo en Hong Kong, el de arriba. Estos son estudios en distintas ciudades. Y esa evidencia, y a partir de estudios epidemiológicos, muestra que se repite este patrón de que la mayoría de los infectados no contagia y solo hay algunos pocos que contagian mucho. Hay algunos estudios que les cito acá que son de los más relevantes, pero hay muchos, y algunas, digamos, de esos estudios para que cabe mencionar. Por ejemplo, en un brote que se desencadenó en una iglesia de Corea del Sur, un caso se vinculó a 3.900 casos secundarios, ¿sí? Y ahí, a partir de ahí, fue uno de los focos que llevó adelante la propagación en Corea del Sur, que era uno de los 3 primeros países afuera de China en los que se dio una propagación importante del virus. Un estudio en Hong Kong, 20% de los casos causaron un 80% de la transmisión local. Un estudio que involucró, este es el más grande de todos, en la India, en 2 estados, 575.000 personas enroladas en un estudio, y ahí encontraron que el 5% de los infectados contagiaron el 80% de los casos, ¿sí? O sea, se ve claramente que cómo se da la dinámica esta. Tenemos claramente una minoría que son los que contagian y una mayoría que son los que no contagian nada. También hay evidencia genómica. Esta pandemia nos tocó ahora con un desarrollo tecnológico que nos permite ver en detalle la evolución del virus, ¿sí? Y hay al menos 3 estudios que muestran consistentemente que la gran mayoría de los casos son producidos por pocas personas, ¿sí? Por ejemplo, este es un estudio español que evaluaron más de 4.700 genomas y encontraron que el 50% de los positivos tienen un origen en supercontagiadores. En Israel, 80% de las infecciones secundarias se originan en menos de 10% de los casos. Y un estudio notable en Boston, que primero era precedido por un estudio de rastreo de contactos y después se asumió la genómica,
encontraron, esto es bastante interesante, porque a partir de una conferencia, ¿sí?, de un caso que empezó a contagiar en una conferencia, se generaron 1/3 de todos los contagios que luego ocurrieron en esa primera ola en Boston. ¿Sí? Estamos hablando de 20.000 contagios a partir de la conferencia, ¿sí? Y tengan en cuenta que en Boston, este estudio permitió también revelar que el virus ingresó en 80 oportunidades diferentes, ¿sí? O sea, y una de ellas produjo 1/3 de esos contagios a partir de esas cascadas de propagación que se dieron. Entonces, existen, ¿sí?, de manera comprobada, superpropagadores, ¿sí?, super spreaders, supercontagiadores. ¿Y por qué? ¿Sí? En un principio, en la época del SARS, el debate era si era porque contactaban mucho, ¿sí?, o porque eliminaban mucho virus, ¿sí? Había, digamos, una serie de factores, pero en realidad lo cierto es que tiene que pasar las dos cosas, ¿sí? Lo que sí o sí tiene que pasar es que el individuo que está contagiado produzca gran cantidad de partículas virales y las emita cuando respira, cuando habla, cuando tose, ¿sí? Eso es muy necesario para que sea un superpropagador. Y después ese individuo que está en esas condiciones tiene, a su vez, que contactar a mucha gente, ¿sí?, para poder contagiar a mucha gente, ¿sí? Si ese individuo es muy sintomático y enseguida se lo diagnostica, se lo aísla, y bueno, ahí se limita la cantidad de gente que puede llegar a contagiar. Entonces, ¿cuál es la receta? Identificar, aislar, ¿sí? Por eso, en países como Singapur, Corea del Sur, en donde se apuntó mucho a hacer un rastreo profundo y un testeo de todos los contactos y allegados de cada caso, han tenido tanto éxito. Entonces, si tenemos un superpropagador, ¿sí?, que como vimos en los gráficos, en los parámetros de dispersión de ese contagio, son una minoría, ¿cuándo puede aumentar la cantidad de contagios? Supongamos que no podemos detectarlo, ¿sí? Y bueno, acá tenemos una serie de cuestiones que aumentarían esa capacidad, ¿sí? Si aumenta el contacto con gente, obviamente va a tener mayor chance de contagiar. Y si además ese tiempo de contacto es elevado, más chance. Si además hablan, ¿sí?, o gritan o cantan, más chance de que salga el virus de esa persona y se expongan los que están con él. Y si hay menos ventilación, mucho más todavía. ¿Sí? Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de las medidas. Es muy poderoso mostrar los mecanismos a la hora que la gente entienda lo que tiene que hacer y lo lleve adelante. ¿Y por qué se da esto de que muy poquitos pueden tener gran cantidad de virus? Bueno, este es un fenómeno que en la relación parásito-hospedador, en la ecología de enfermedades, se conoce hace bastante, pero se conoce sobre todo para macroparásitos, ¿sí?, para metazoos. ¿Por qué? Y porque se los puede contar, ¿sí? No es fácil contar virus o contar bacterias. O sea, entonces, esto es un fenómeno súper, digamos, difundido y que es una de las reglas, y la regla es que el 80% de los parásitos están en un 20% de los hospedadores, ¿sí? Y se ve en este mismo gráfico que vieron con los contagios, se ven con un montón de parásitos, sean externos o internos. Ahora, a medida que vamos midiendo intensidad de infección con todas las limitaciones que todavía existen y demás, se va viendo un patrón similar, ¿sí? Entonces, uno mide hongos y también encuentra un patrón así, mide protozoos en los vectores y también encuentra un patrón así, ¿sí? Se fija en una bacteria, en tuberculosis, y encuentra que también el patrón de contagio es similar, ¿sí? El número de casos secundarios, digamos, tiene una distribución de infecciosidad de esta manera,
¿sí? Entonces, esto puede llegar a ser algo que explique por qué la distribución de los supercontagiadores, de los contagios, cómo se dan los contagios secundarios, es de esta manera. Además de esto, de este patrón particular, encontramos que la pandemia también tiene un patrón singular de expresión, dinámicas diferentes en diferentes lugares, ¿sí? Aquí estamos entre los 5% más afectados, países más afectados. El 95% de los países no ha padecido la pandemia como nosotros. Si ustedes se fijan, acá hay dos modos diferentes, ¿sí? En donde hay algunos lugares en donde no es tan dramática la propagación, el impacto, la extensión, la magnitud de propagación del virus, y en otros países sí, es especialmente, digamos, preocupante, con un crecimiento exponencial de los casos, ¿sí? Ahora, dentro de cada país también se ven esos distintos modos, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, el primer caso fue bastante temprano, muy temprano, y luego fueron apareciendo algunos casos, algunos brotecitos, hasta que explotó de repente en Nueva York y ahí ya fue imparable, ¿sí? Entonces hubo un plazo en donde la propagación era pocos casos o pequeños brotes, ¿sí? Que se extinguían o que podían ser controlados, y luego una explosión, ¿sí? Como en Rusia también, algo parecido, ¿sí? Un tiempo prolongado en donde la enfermedad circuló de manera lenta hasta que algo se gatilló, y cuando eso se gatilló, el modo de transmisión empezó a ser mucho mayor. En Argentina también podemos ver algo similar, ¿sí? Una curva que va subiendo muy lentamente. En la provincia de Santa Fe también se ve algo similar, ¿sí? Y por ahí uno puede decir, bueno, esto es porque al principio están todas las medidas y se controla, entonces esto es reflejo de que están funcionando las medidas hasta que se va de las manos. Bueno, la India tiene la misma superficie de Argentina y tiene 1.300 millones de habitantes. Muchas veces más habitantes que Argentina. Es un país en donde, no sé, la gente defeca en la calle. No creo que haya demasiado, o sea, control por parte individual y del Estado con esa cantidad de gente, y que medidas puedan ser adoptadas fácilmente y que sean eficaces. Sin embargo, también tuvimos un periodo bien dilatado de transmisión gradual, ¿sí? A partir de bastante tiempo, empezó a haber, ¿sí? Acá marco, a partir de fines de abril empezó a haber más de 1.000 casos por día, que 1.000 casos por día en un país de 1.300 millones de habitantes no es nada, ¿sí? Y bueno, y otros lugares hubo más dilatación, ¿cierto? Y no voy a poner todo, sino que voy a poner, por ejemplo, ahora Polonia. Polonia está padeciendo la primera ola en Europa cuando los otros están en la segunda ola, ¿sí? Y antes que hubo una circulación tranquilísima del virus, por muchos meses. Estamos hablando de más de 6 meses, o más de 5 meses. En Grecia también, en Eslovenia, República Checa, Hungría, y podría seguir copiando y pegando gráficos para mostrarles que existe dos modos de transmisión, independientemente, ¿sí? Más allá de las acciones que se puedan llevar adelante como para frenar la propagación del virus. Y este es otro lugar que es similar en términos de cultura, de clima, de composición étnica, y que tenemos resultados muy diferentes, ¿sí? Esta es la península malaya, ¿sí? Y las islas que están adyacentes, ¿sí? Entonces tenemos Tailandia,
Aquí tenemos a Malasia, tenemos Singapur, que es una ciudad que es estado, digamos, parecido a lo que es Hong Kong, y después Indonesia. Y fíjense la diferencia que hubo en los patrones de transmisión en estos lugares. ¿Sí? Tailandia, 70 millones de habitantes, mucho más habitantes que nosotros, en un territorio mucho más chico que el nuestro. Y sin embargo, fíjense cómo se ha manejado, digamos, siempre con una circulación viral muy baja, muy tranquila. En Malasia, ¿sí? Malasia teníamos un escenario muy parecido, ¿sí? Un país con menos habitantes, pero teníamos el mismo patrón, con una circulación viral muy reducida, hasta hace poco, fíjense, este es el gráfico naranja aquí, que empezó a subir recientemente, ¿sí? Empezó a propagarse recientemente. Y Singapur es un caso especial, porque es un caso especial y porque los casos tienen, es el país que tiene la tasa de detección más alta, si solamente se pierden un 62% según estudios de los casos, ¿sí? Porque tienen una respuesta de testeo masivo que permite determinar cualquier caso sintomático, ¿sí? Y fíjense los resultados, obviamente han tenido acá un comienzo de la propagación explosiva, pero lo han controlado con su metodología de rastreo riguroso y aislamiento. Y llegaron a tener hasta ahora 28 muertes. Indonesia es otro lugar, es otro cantar. Digamos. Indonesia son distintas, digamos, está fragmentado en islas grandes y son muchísimos habitantes. Indonesia sí empezó a tener propagación muy alta, como lo ven aquí, ¿sí? Llegando a un montón de casos y un montón de muertes. ¿Cómo se explica? ¿Sí? ¿Qué explicaciones podemos dar a este patrón singular, ¿sí? Tan heterogéneo del virus? ¿Sí? Porque para algunos lugares, ¿sí? Para Tailandia, por ejemplo, ahí se podría decir que es menos que una gripecita, ¿sí? Como decía Trump. Y en otros lugares algo que produce un exceso de muerte muy notable. Entonces, al pensar esto, porque me producía mucha intriga, yo recordaba cuando estaba haciendo mi tesis doctoral y el tema que estudiaba y demás, y los resultados de la tesis doctoral. ¿Sí? Ahí en la tesis doctoral mía yo veía la dinámica de salud de roedores y una de las hipótesis que teníamos es que había colapsos poblacionales por patógenos que eran normales, en momentos en donde había una disminución de la condición de esos bichos, entonces el sistema inmune estaba pobre, ¿sí? Por determinadas situaciones, y ahí era cuando colapsaban. Bueno, a partir de los hallazgos encontramos que había un efecto recíproco, entonces estos efectos recíprocos daban lugar a círculos viciosos, ¿sí? En donde el que se infectaba estaba en una condición más pobre, que a su vez hacía que esté más proclive a una infección. Eso a nivel individual. Pero a nivel poblacional, esto tenía que ver con la cantidad de patógeno que se producía, ¿sí? Entonces tenías dos escenarios. Un escenario en donde había infecciones leves que producían poco patógeno, que daban lugar a infecciones leves, ¿sí? Entonces es algo que se retroalimenta, un círculo virtuoso, llamémosle. Y por otro lado, ¿sí? Teníamos un escenario en donde altas intensidades de infección producían alta cantidad de patógeno que producía nuevamente altas intensidades de infección por el fenómeno que les mostré más temprano, ¿sí? Entonces había claramente una polarización entre dos. Una circulación normal, ¿sí? Y otra que llevaba al colapso. Esto hizo que, en lugar de hablar de condición pobre, me centre, digamos, en el tema de la carga viral y de la cantidad de virus que se genera y al que nos exponemos, y que empieza a pensar en este tipo de relación, ¿sí? Alta
exposición a virus, es decir, salgo a la calle y hay un montón de virus, porque hay mucha gente eliminando mucha virus, me expongo a mucha, digamos, virus, y eso genera que mi infección sea importante. Alta intensidad de infección, y voy a generar también nuevo virus que va a determinar que otro se exponga a más virus. ¿Sí? Ese círculo vicioso tiene el potencial de generar cascadas de eventos de superpropagación. ¿Sí? Entonces, para entenderlo mejor, supongamos que hay dos calles, dos canales. Está un canal en donde se predominan infecciones leves que generan poco virus, que causan nuevas infecciones leves, ¿sí? Y el virus va circulando lentamente. Y cada tanto se dan infecciones severas, mucho virus, algunos brotecitos, ¿sí? Intenta pasar para este lado, para el otro canal, ¿sí? Cuando esto se da en demasía, se pasa a este otro canal, ¿sí? En donde lo que predomina es una infección severa, mucho virus, ¿sí? Bueno, si alguien no entendió, alguien necesita algún tipo de clarificación, me lo dice. Vamos a entrar a la última parte de la charla, que tiene que ver con tópicos de relevancia relacionados a lo que estuvimos diciendo ya. Primero, sobre la magnitud de propagación y tasa de letalidad, ¿sí? Bueno, hay ya numerosos estudios. Hay un metaanálisis interesante que se acaba de salir, de Janes Lane en PLOS ONE, que se fija en todos los estudios que están estimando la cantidad de sintomáticos que hay, y como ven varía bastante, del 20 a 75%. Obviamente esto va a depender de la situación en particular. Si estamos en un ambiente, en un pueblo en particular, donde hay muchísimo virus circulando, donde hay mucha gente que está contagiando y eliminando virus al medio, es probable que la cantidad de asintomáticos baje, ¿sí? Estudios serológicos sugieren que hay de 3 a 50 veces más infectados que los detectados, ¿sí? 3 pongo en asterisco porque, bueno, eso es para casos especiales como el de Singapur, en donde se dan circunstancias en donde un país muy pequeño con no tantos habitantes y que se hace cargo de testear a una gran cantidad de gente. Fíjense qué interesante lo que pasa en la India. La India realizó 2 estudios serológicos masivos, bastante buenos, por lo que pude ver, y esos estudios serológicos determinaron que a mediados de septiembre, cuando se produjo el pico, el 15% de la población tenía anticuerpos. ¿Cuánto es el 15% de la India? Más de 200 millones, 207 millones de habitantes, ¿sí? Y 5,5, ¿sí?, fueron reportados infectados, el 0,4%, ¿sí? Fíjense que en este caso particular de la India, la tasa de detección es muy baja, ¿sí? Es decir, por cada caso que detectan hay otros 37, ¿sí? La cantidad de muertos por reportados, es decir, la tasa aparente de letalidad es 1,5%, muy baja, ¿sí?, teniendo en cuenta un país que es bastante pobre, con carencias de infraestructura, ¿sí? Y los muertos sobreinfectados, si tenemos en cuenta la cantidad que estuvo, es realmente que para el virus tuvo que infectar a 2.400 personas para matar a uno, ¿sí? Es decir, una tasa de letalidad por infección de 0,04%. En Singapur, recién le mostraba los datos, muertos sobredetectados, no sobre el general, ¿sí? Sabemos que ahí los detectados, digamos, son 3 veces menos que los reales. Ahí tenemos 28 muertes, ¿sí?, en 58.064 casos, es decir, un muerto cada 2.000 infectados. Tasa de letalidad ahí, 0,05%. ¿Sí? Pero, ¿sí?, esto es importante, estas tasas de letalidades aparentemente son mucho mayores cuando se está dando una propagación exponencial, ¿sí?, una serie de factores, entre los cuales está que se satura de golpe el sistema de salud, pero también, esencialmente, que la cantidad de virus a la que se expone la gente en esos momentos es muy alta, ¿sí? Estamos hablando de mayor de 10% en el momento de la primera curva en Italia, España, Estados Unidos, en Nueva York. Otra manera de saber la tasa de letalidad es el exceso de muertes en general,
¿sí? Pueden ser muertes que son ocasionadas año a año. Uno ve mucho más que el año anterior y dice, tal vez este año, ¿qué es diferente? Y hay coronavirus, y también hay dengue, y qué sé yo, pero bueno, hay cuestiones que pueden llegar a ser atribuibles al coronavirus. Entonces, para mostrar aquí un estudio muy reciente, de enero a octubre, se atribuyen 300.000 muertes en exceso, ¿sí? Comparando con el promedio 2015-2019. En este gráfico ustedes pueden ver eso, ¿sí? Pueden ver cómo es el promedio de muertes, ¿sí? En Estados Unidos y cuánto es el exceso, ¿sí? 2/3 de esas 300.000 muertes se atribuyen a el COVID-19, ¿sí? Esto es un dato de un reporte epidemiológico de Córdoba reciente. En octubre del 2020, más del 60% por encima del promedio de los últimos años, ¿sí? De muertes, ¿sí? Lo de abajo es Europa. La línea de punto es el promedio de todo, de 27 países de Europa, de muertes anuales. Y lo otro es el exceso. El exceso para el año 2018, que hubo exceso, fíjense la línea amarilla, el exceso en el año 2019, y el exceso que se está viendo durante esta pandemia, ¿sí? Entonces está mostrando que por más que la letalidad sea baja, en momentos de propagación exponencial por ahí es más alta, y a su vez la cantidad de gente infectada hace que por más que los porcentajes sean tan bajos, la cantidad de muertes sea importante. Un gráfico que muestra en distintos países, con el tiempo, cómo ha sido el exceso de mortalidad, ¿sí? Para una serie de países. Esto lo pueden encontrar online fácilmente. Bueno, una cuestión que puede llegar a ser bastante promisoria y una buena noticia es que aparentemente la letalidad está bajando, ¿sí? En Nueva York, este es un estudio nuevo, aquellos hospitalizados en agosto tuvieron 3 veces menos chances de morir que los que se internaron en marzo. Fíjense, la diferencia es bastante notable. 26% de los internados en marzo se morían, 8% en agosto. La sobrevida, esto es en Europa, en pacientes admitidos en terapia intensiva, aumentó significativamente de marzo a junio, ¿sí? No es un cambio tan dramático, pero fíjense que pasó del 58 al 84%, sí, es bastante significativo, en Reino Unido. Y fíjense esto aquí, que también llama la atención. Y esto podría haber puesto un montón de gráficos más, ¿sí? Porque se ve el mismo patrón en muchos países y en algunos no. Eso es cuestión que para seguir investigando por qué. Y fíjense cómo estos son los casos en el mundo, hasta ayer, y estas son las muertes en el mundo, que deberían ser paralelos, ¿no? Si la tasa de letalidad se mantiene, ¿sí? Obviamente asumiendo que la detección no ha cambiado, ¿sí? No es que acá se está testeando más, por ejemplo, que acá. En Estados Unidos, fíjense, notable cómo esto refleja lo que pasó en Nueva York. Un pico grande que no se corresponde con lo que se está viendo, digamos, en el número de casos, ¿sí? Italia, podría poner todos los países de Europa en donde se está dando la segunda ola. La primera ola, con una gran cantidad de muertos, la segunda ola muchísimo más alta, ¿sí? Pero con un número de muertos que no se corresponde en proporción con el de la primera ola. Y entonces uno se pregunta, tal vez, bueno, hay un montón de explicaciones para esto. Puede ser que se está detectando más, puede ser que se fueron afinando los protocolos para tratar a los pacientes, puede ser también que la estructura hospitalaria y demás está mejor preparada para enfrentar la segunda ola, y también puede ser que el virus sea un poco menos patogénico, ¿sí? Estamos
ante la presencia de un virus dominante, una cepa, un clado en particular, que reemplazó a todos los otros. ¿Y esto es por qué? Porque tiene más chances de infectar nuevos y llega primero, compite con otras cepas y le gana, ¿sí? Porque es más infeccioso. Y tal vez también porque es menos detectado. Como es menos detectado y porque enferma menos, ¿sí? Entonces eso puede ser. Escucharon hablar del tema de los bisones. Hace poco en Dinamarca, hace una semana, un poco más, se detectó que una cepa que circula en bisones, ¿sí? Allí gran cantidad de las granjas de bisones, que es una industria de 17 millones de animales en 1000 y pico de granjas, aparecieron, bueno, desde hace varios meses, desde junio, infectados, ¿sí? con coronavirus, y fue ahí donde se documentaron los primeros, digamos, zoonosis a partir del bisón que contagió a humanos, ¿sí? El tema es que lo que han encontrado recientemente es que los humanos se estaban contagiando a partir de los bisones y que la cepa de estos bisones era diferente. Según autoridades de Dinamarca, estudios estaban mostrando que utilizando anticuerpos generados por la cepa dominante, ¿sí? La neutralización de esa cepa de bisones no era 100%, ¿sí? Era menor, eran menos susceptibles. Entonces esto alertó y llevó a decidir que se haga rifle sanitario a la población entera de bisones de ese país, ¿sí? Igualmente, mientras esté circulando este, que es mucho más adaptado al humano, otro virus tiene poca chance. ¿Por qué digo esto? Uno, viendo en la naturaleza lo que pasa con virus que son mucho más mutagénicos, ¿sí? Como por ejemplo los de influenza A, que tiene todas las capacidades conocidas de evolución, ¿sí? Puede mutar de diferentes maneras. Sin embargo, aquellos virus, ¿sí? Por ejemplo, los virus de influenza aviar de baja patogenicidad que circulan en aves acuáticas, ¿sí? En relación, están en un aparente éxtasis evolutivo. No cambian. ¿Por qué no cambian? Y porque cualquier mutación que tienen se salen de la receta, ¿sí? De esa coevolución durante tanto tiempo, y al salirse de la receta, esas mutaciones no son favorecidas. Y va a ganar en esa competencia el virus que sí ya está perfectamente adaptado, ¿sí? Eso mientras las condiciones no cambien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el virus produce enfermedad, no le conviene. ¿Por qué? Porque si mata al hospedador, tiene menos tiempo en el cual es fuente ese hospedador de ese virus. Si se lo enferma, eso hace que se traslade menos, entonces se dispersa menos ese virus. Y en el caso del SARS-CoV-2 tenemos una presión de selección gigantesca, que es el aislar y detectar. Entonces, si hay enfermos que son detectados y aislados, entonces eso determina menor contagio del patógeno. Estas son presiones de selecciones muy grandes para algo que evoluciona muy rápido como un virus, que determinan que no se busque, digamos que el virus no sea favorecido si genera patogenicidad, ¿sí? De hecho, esto se sabe que hay una tasa de replicación óptima en la cual, ¿sí? Se llega a ser bastante infeccioso, bastante éxito, bastante cantidad de producción de partícula viral sin hacer daño, ¿sí? Porque la máxima transmisión se logra cuando hay una alta replicación y baja virulencia. Es decir, en esa coevolución que tenemos con el virus, la tendencia, en teoría, tiene que ser esa, ¿sí? Reinfecciones. Bueno, sabemos que se han comprobado por métodos moleculares, ¿sí? Ver el genoma completo de gente que se infectó 2 veces. Y también hay un montón de casos, cientos de casos reportados en muchos países. Si tengamos en cuenta que estamos ante un virus que está todo el mundo pendiente, ¿sí? Desde los científicos hasta los medios, hasta la gente en general, de qué es lo que está pasando. Cualquier caso de reinfección
sale a la luz. Muchas veces son casos en donde no es una reinfección real y hay otros casos en donde sí. ¿Sí? Ahora, el tema es, si ustedes tienen en cuenta el tiempo que pasó desde el inicio de la pandemia y las decenas de millones de infectados que hay, uno esperaría que si la reinfección se da en una proporción que se puede llegar a considerar, ¿sí?, que no es despreciable, uno estaría encontrando muchísimos casos de reinfección. ¿Sí? Y lo cierto es que existe, pero es claramente la excepción. ¿Sí? A su vez, hay varios estudios observacionales en gente, experimentales en hámster, en monos y demás, que demuestran que la infección natural por el SARS-CoV-2 genera una inmunidad humoral y celular muy robusta y duradera, ¿sí? Entonces, tienen anticuerpos que duran entre 5 o 7 meses, y luego están células células T de memoria, que generan una respuesta secundaria elevada y demás. Es decir, las reinfecciones es algo que tenemos que seguir mirando, estudiando y viendo qué pasa, pero hasta ahora, ¿sí?, a esta altura, con el nivel de estudio y el tiempo que ha pasado, no parecen ser algo que nos tenga que preocupar. Otro tema candente y que tiene que ver con una grieta sanitaria, política, es el tema de inmunidad de rebaño. ¿Sí? Inmunidad de rebaño es un concepto que surge a partir de las ciencias veterinarias. Es un hecho científico demostrado, no es algo que es una teoría y que no existe. Bueno, en la inmunidad de rebaño es un fenómeno en el cual el número de casos empieza a bajar, ¿sí?, y deja de ser viable el mantenimiento de un patógeno en una población, ¿sí?, porque el número de inmunes que hay en esa población ya aumenta, de modo que la chance de un contacto que resulte en una transmisión entre un infectado y un susceptible es muy baja, ¿sí? Ahora, a partir de estos supuestos, que por ejemplo que el número básico de reproducción es 3 o es 2,5, ¿sí?, la teoría dice que hace falta un 67%, ¿sí?, de gente inmune para que empiece a bajar la curva, ¿sí?, para que R sub 0 o RT, en este caso, o RE, esté por debajo de 1. Esto en realidad no es lo que se está viendo, ¿sí? O sea, acá estábamos viendo que en estudios serológicos estaban mostrando que aparentemente un 15% ya empezó a bajar la curva. En Cava, fíjense que empezó a bajar, y esto no era, digamos, porque había un aumento de medidas y restricciones, sino que todo lo contrario. Al mismo tiempo estaba habiendo una relajación y una liberación de ciertas restricciones. Fíjense en las villas, donde uno espera que haya menos acatamiento y demás, lo que ha pasado con la curva hasta ayer, en la provincia de Santa Fe también, ¿sí? Entonces, en Cava saben que salió un estudio serológico realizado por el gobierno de la ciudad, encontró que 10,1%, otros hablan del 11% de los ciudadanos tiene anticuerpos, lo cual es un porcentaje muy bajo. No obstante, es algo que ya se vio en otras ciudades como Ginebra, Madrid y demás, con esos porcentajes que baje la curva. ¿Qué pasa? Por un lado, uno, con medidas o sin medidas, el virus no se encuentra con una disposición homogénea de todos los susceptibles en una población, sino que hay gente que está especialmente expuesta y gente que está guardada. Sobre todo cuando hay medidas y hay un temor por parte de la población y demás, esa gente disponible para el virus es muy baja. Digamos, baja la cantidad de gente disponible para el virus. Entonces, circula en esa masa, principalmente de gente más disponible, y el porcentaje se concentra ahí, con lo cual tenemos un porcentaje mucho más elevado que eso, ¿sí? Además de esto, tenemos que tener en cuenta
que este límite teórico con el R sub 0 de 67%, habíamos dicho, ¿sí? Tiene que ver con asumir que la tendencia central del número básico de reproducción, R sub 0, es 2, 3 en este caso. Entonces, acuérdense que estamos hablando de que existe sobredispersión, ¿sí? Entonces, la tendencia central, cuando la mediana es 0, ¿sí? Como en este caso, en este estudio en Hong Kong, la mediana es 0, la moda es 0. El promedio da 2,5 porque estos te lo están tirando para arriba, ¿sí? Entonces, por ahí la tendencia central no es esa. Y tal vez, en realidad, la tendencia central, si estaría más o menos cerca de acá, se estaría viendo más o menos de lo que se observa, digamos, en la práctica con las curvas. Las cuestiones de la segunda ola. ¿Qué pasa con la segunda ola? Bueno, con la limitación de gente disponible para el virus, ¿sí? En ciudades europeas, se llegó a bajar la curva con un porcentaje de infectados relativamente bajo, ¿sí? Estudios serológicos en España e Italia encuentran en diferentes ciudades un rango entre el 1 y el 10% de la población expuesta. Eso deja más del 90% de la población susceptible. ¿Sí? En áreas muy afectadas, 10 a 15% de exposición. La segunda ola era algo anticipado porque se trata de un virus respiratorio. La primera ola no se dio dentro de la estacionalidad esperada en Europa, en países de esas latitudes, con climas templados, tirando a frío. Entonces la segunda ola tenés que aparece en momentos en donde hay un 90% más de la gente susceptible y los factores estacionales que afectan las defensas, que son muy importantes tener en cuenta, que tienen que ver con descenso de la temperatura, con descenso de la humedad, ¿sí? Son países en donde los inviernos son bastante secos, menos sol, menos vitamina D, menos ventilación, esto es muy importante, y menos actividades al aire libre, ¿sí? Este es un review que salió hace muy poquito, hace un par de semanas, en este journal, les recomiendo leer, es para enfermedades virales en general. Es decir, las condiciones cambiaron cuando todavía una gran proporción de la población no se había expuesto al virus. Ahora, fíjense qué interesante ver lo que está pasando y seguirlo, ¿no? Porque en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, ahí la exposición fue mucho mayor, ¿sí? Más del doble que las ciudades europeas más afectadas, ¿sí? Estudios serológicos muestran que más de un cuarto de la gente se expuso al virus luego de la primera ola. Fíjense, aquí aumentó de golpe, la curva bajó muy rápido, porque cuanto más rápido sube, más rápido baja, y después se llegó a una especie de estabilidad endémica donde había una circulación bastante, digamos, en ese modo tranquilo que le denomino yo, sobre todo porque había una proporción de gente inmunora, que viene toda la nueva condición que favorece la aparición de brotes por la estacionalidad que acabo de decir. No vemos un segundo pico, una segunda ola que se compare con la primera, ¿sí? A diferencia de lo que se está viendo en Europa. ¿Sí? Hay que seguir viendo esto, obviamente. Y esto acá, este gráfico que estoy mostrando acá, este de la derecha son muertes, el de la izquierda es casos, ¿sí? Tiene que ver el de la izquierda, digamos, con el estado de Nueva York, no solamente con la ciudad. Esto sí es un gráfico de ciudad que no conseguí por día, sino que el acumulado, ¿sí? Como se ve, fue subiendo gradualmente y no se ve una curva muy importante de despegue ahora que ya empezó, digamos, la estación en donde debería aumentar un brote. Por último, ¿qué propuestas? Y a partir de todo esto que estuve diciendo, ¿qué es lo que habría que hacer? El objetivo es minimizar el impacto en la salud pública y también el impacto social y económico, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Primero, hay que evitar
que la gente que no es de riesgo, ¿sí?, la gente joven, saludable y demás, se expongan a altas cargas virales. No hay que dejar que circulen y que se infecten y demás, sino que se infecten, si pueden evitarlo, que lo eviten, pero si se infectan, se llegan a infectar, que se infectan con bajas cargas virales. Y en los de riesgo, que son los que se pueden morir principalmente, son los que saturan el sistema de salud, etc., en ellos que se maximicen las medidas para evitar que se expongan directamente, ¿sí? Pensemos en esto, la fuente del virus es esto, es una persona que tiene una gran cantidad de virus y que al respirar sale con gotas de aerosol o microgotas, ¿sí? Y cuando habla más, cuando tose aún más, ¿sí?, cuando grita aún más. Entonces, esto es, hay que tenerlo muy en cuenta. Fue bastante sorpresivo que hayan demorado tanto en reconocer, tanta resistencia en reconocer el tema de la transmisión por aerosoles. La transmisión por aerosoles ahora ya está, digamos, comprobada con evidencia observacional, en donde se demostró que de otra manera no podría haberse contagiado tanta gente en determinados vuelos, en coros, en otros lugares, con algunos aires acondicionados implicados y demás. Y también hay evidencia experimental en hámsters y en bisones que demuestran que por vía aerosol se contagian, ¿sí? Fíjense, acá están las distintas rutas de transmisión, los aerosoles son uno, pero hay mucho que tiene que ver con hablar de frente con alguien. Ahí la cantidad, ¿sí?, si tomamos este gráfico acá, la cantidad de partículas que nos van a llegar van a ser diferentes. Y la cantidad de partículas que quedan depositadas en la superficie donde esta persona infectada con mucha cantidad de virus estuvo hablando, son importantes. Y ahí es donde viene la importancia de lavarse las manos, es el contacto de picaportes, mesas y demás, en donde cayó un montón de virus hace poco tiempo. Barbijo. El barbijo es otra cosa que llama la atención que hayan demorado tanto en recomendar su uso con resistencia, porque causaba falsa sensación de seguridad, etc. Bueno, el barbijo tiene 3 ventajas. Por un lado, reduce las emisiones de aerosol y microgotas de un potencial infectado. Eso fue lo primero que fue aceptado, decir, bueno, que usen todos barbijo, así si hay uno que está infectado antes y está con virus antes de tener síntomas, o no va a tener síntomas, que no elimine tanto virus al medio. Pero a su vez, se estuvo demostrando, por estudios observacionales en gente, y también experimentos en hámster, que también reduce la cantidad de partículas virales que llegan a nuestra boca. Entonces, si nos infectamos, porque traspasa el virus el barbijo, la cantidad de virus que nos llega es menos, ¿sí? Y a su vez también hay mayor humedad de las vías respiratorias, lo cual ayuda a las defensas a combatir y a frenar, digamos, la replicación del virus. Entonces, un triple beneficio del barbijo. La ventilación, otro factor clave, ¿sí? Esto es una ilustración en donde mostramos un lugar cerrado, ¿sí?, que puede ser una reunión en un cumpleaños, una clase, o puede ser la casa de uno, ¿sí? La casa de uno es más tiempo, es más contacto, y esto es algo muy importante. Fíjense cómo pueden ir cambiando los escenarios. Uso de barbijo, pero si usás el barbijo, pero estás en un lugar cerrado, los aerosoles se van acumulando y no hay tanta protección, ¿sí? Y en este caso, el que mejor escenario es ventilación más uso de barbijo, ¿sí?, menos tiempo, ¿sí? En un estudio también reciente, se encontró que el 6% de los casos contagiaron a convivientes, mientras que solamente el 1,3% contagiaron a gente con los cuales interactuaban o en el trabajo, ¿sí? Entonces, la transmisión intradomiciliaria es importantísima, ¿sí? Y estamos hablando de un escenario en donde desde el principio se percibió que la única que teníamos era quedarnos en casa, ¿sí? Quedarnos en casa, pero el tema es no contagiarnos en casa. Compartir la habitación, o sea, dentro de los que conviven, compartir la habitación aumenta 5 veces la chance de infectarse en un miembro de la familia. Esto es importante. Cuidado con el contagio domiciliario, sobre todo cuando convivimos con alguien que es de riesgo.
¿sí? Entonces, ¿cuál es la receta para desatar una cascada de superpropagación? Tenemos un superpropagador en un lugar cerrado con mucha gente, sin la distancia, sin la protección, sin ventilación. Y bueno, ahí, digamos, fue lo que pasó en la conferencia, por ejemplo, determinó 20.000 casos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para responder a esto, está el Estado por un lado y estamos nosotros. Y depende muchísimo del ciudadano y lo que hagamos nosotros. ¿Sí? El Estado tiene que, bueno, establecer cuáles son las restricciones, los protocolos, disponer algunas cuestiones básicas, como hablamos recién, del uso de barbijo, la distancia, hacer testeo, rastreo, sobre todo ir detrás de los clústeres, detrás de las agrupaciones de casos, porque sabemos que ahí es donde están y no en los casos aislados, controlar que todo se esté cumpliendo, hacer un sistema de vigilancia y cuidar a los de riesgo, ¿sí? Y nosotros, importantísimo, mantener las distancias, o sea, usar el barbijo, lavar de manos, desinfectar superficie cuando hubo gente, digamos, que nos conocemos en tal lado, ventilar es muy importante, evitar reuniones en interiores y cuidar a los de riesgo. Fíjense que yo no estoy diciendo acá de aislar, porque aislar ya es algo que cada vez más difícil, ¿sí?, de lograr, porque ya la gente no puede, digamos, dejar de trabajar y de seguir con su vida. Y hay que tener en cuenta esto, que es que a medida que aumentamos las medidas y los obstáculos para el virus, se van multiplicando, digamos, se van sumando las chances de éxito, ¿sí? Entonces, tenemos que pasar como sociedad de respetar al virus en lugar de temerle, ¿sí? Porque temerle hace que nos paralicemos, que nos escondamos, que reaccionemos sin pensar, y a cuidarnos en lugar de escondernos, ¿sí? Es más o menos mi propuesta. Bueno, muchas gracias. Me parece que se hizo un poco tarde, así que no sé si hay tiempo para preguntas. Bueno, gracias Pablo por la presentación. La verdad que... ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí, la verdad que estuvo muy clara y qué interesante es que hayas abordado todos esos temas y que la ciencia respalde, ¿no? Un poco el cómo obrar en situaciones de este tipo, que me parece que fuiste muy claro. Hay una pregunta que la hace Cristian Leiva. Él dice si hay forma de saber si vamos a ser superpropagadores previamente a la infección viral. Y no, a esta altura no, eso es muy difícil. Por ahí no, me parece que no. No tengo respuesta para eso. Sería interesantísimo. Es muy difícil de detectarlo después de la infección viral, pero mucho antes es aún más difícil. Después, bueno, tenés algunas felicitaciones por la charla, muy interesante y muy clara. Acá hay una... para que no queden dudas, ¿la inmunidad de rodeo existe claramente? Sí, por eso baja la curva. Existe. Obviamente, las curvas van a ser diferentes de acuerdo a la cantidad de gente disponible que tenga el virus, ¿sí? Entonces, bajan con bajo porcentaje, como se vio la curva, porque, bueno, la masa de gente a la que tiene el virus para infectar, digamos, los que primeros infecta van a ser aquellos que son los más expuestos, y después ya van quedando cada vez menos la gente menos expuesta. Ahí, Eduardo... Una cosita que quería recalcar. El tema de la inmunidad de rodeo, algo que no dije, y es importante. Por ahí se la toma como alternativa para erradicar. En la diapositiva lo puse, pero no lo dije claramente. No se puede erradicar este virus, ni el virus de la gripe común, ni los patógenos comunes del humano, ¿sí?, que aún nos están acompañando. ¿Por qué? Porque la inmunidad de rodeo absoluta, es decir, que no pueda circular más, pero queden unos cuantos que nunca fueron expuestos, eso es lo que pasa al final, ¿sí?, no se da en la naturaleza, o sí se da muy poco, digamos, por la mayoría de los patógenos no se da,
a nivel global, ¿sí? No puede porque va saltando y siempre hay grupos susceptibles para que en digamos, una estructura de metapoblaciones en donde se terminó la cantidad susceptible acá y bueno, pasa a otro lado el patógeno, ¿sí? Entonces, es inviable que logremos una erradicación, ¿sí?, del virus por medio de inmunidad de rodeo. Lo que sí podemos lograr es que la velocidad de circulación disminuya, así como hemos visto en esa, está la curva y después hay una meseta baja de circulación, ¿sí? Las poblaciones animales, humanas, son abiertas, entonces no es un rodeo cerrado en donde, bueno, ahí listo, sino hay gente nueva que entra, hay gente que se va, ¿sí? Hay movimientos, entonces no se logra erradicar. Pero el concepto de inmunidad de rodeo, que es que empieza a bajar la curva, ¿sí?, sola, no por tener algún, digamos, intervención, eso, claro, es un hecho científico. Bueno, Eduardo Pico creo que quiere hacer una pregunta. Sí, sí, Pablo, mira, no sé, a lo mejor lo dijiste, pero se me cortó 2 veces internet. Ahí en un momento escuché que vos dijiste que la letalidad había bajado del 26 al 8. Aparentemente. Sí, esa aparente disminución ¿se debe a la mejora en el tratamiento o a que disminuyó la patogenicidad del virus? Mira, eso no se sabe. En realidad sí, lo que dije es que puede ser que están mejores preparados los hospitales y demás, que los protocolos de tratamiento se fueron mejorando, se fueron perfeccionando. Y también puede ser que bajó la patogenicidad de virus, ¿sí? Lo que dice la teoría es que el virus va a tender a evolucionar a ser menos patogénico. Eso sí. Ahora, si eso está comprobado, no hay evidencia. Solamente tenemos que las admisiones en hospitales, en un par de estudios importantes y bien hechos, han bajado considerablemente la letalidad, ¿sí? Pero eso también es atribuible al contexto, ¿sí? Las admisiones en Nueva York y en Londres fueron durante la primera ola, en donde había una masiva cantidad de virus infectando un montón de gente al mismo tiempo, ¿sí? Entonces eso también puede tener mucho que ver, ¿sí? No obstante, se ve en un montón de países esto de que la curva de muertes no se condice con la curva de casos, ¿sí? No es proporcional y se está viendo que es cada vez menos. No obstante, en otros lados no se ve así. En Rusia, por ejemplo, nada que ver, ¿sí? O sea, no se ve ese patrón. Es algo que hay que investigar. Es aparente, digamos. Está esa evidencia que les dije de ver macro y de ver en hospitales lo que está pasando. Bien, gracias. Sí, Jorge, ¿tenés una pregunta? Tenemos Sí. lugar para una pregunta más, o sea, 2 preguntas más. Después vamos a continuar. Bueno, Sí, antes que nada, Pablo, espectacular como siempre. Y con el tema de la curva de letalidad también, no sé, digo, capaz que nada que ver, pero el N susceptible bajó bastante al morir en la primera hora también. Sí. Como los individuos más susceptibles. Pero lo que iba es la dinámica de población, porque en otra de las jornadas hubo medio discrepancia, pero bueno, con la inmunidad de rodeo me parece que no hay discusión. Y la dinámica de población humana sigue una dinámica de población, digamos, animal bastante similar a lo que pasa con coronavirus porcino. Al menos dentro de los rodeos porcinos, digamos, que hay un estatus sanitario que se equilibra y el virus o baja la patogenicidad o el rodeo aumenta la inmunidad, digamos, pero la sintomatología, al menos en los rodeos porcinos, disminuye y creo que también, digamos, está disminuyendo en la parte de población humana. No sé si hay traspolación digamos, de los estudios porcinos o población animal como lo hace vos. Sí. No, pasa que esto se ha estudiado a partir de un nuevo patógeno, cómo se da la coevolución. Se ha estudiado en distintos sistemas, se estudió en bacteriófagos y bacterias, se estudió con crustáceos y una bacteria, se estudió a nivel abierto con el mixoma, virus y conejos, ¿sí? Lo que se ve
desde ahí, desde la teoría y después validado con lo observado, es parecido también a lo que se ve en rodeos y demás. Al principio se da una dinámica de arms race, que se llama, que es la carrera armamentista, donde van mejorando el virus para infectar y el hospedador para defenderse, y después una estabilidad en donde hay una fluctuación, ¿sí? Y esa estabilidad, nosotros en lo que es medicina veterinaria a veces lo conocemos como estabilidad endémica, que cuando no hay brote, sino que hay un equilibrio que por lo general está en niveles de virulencia bastante bajos. Perfecto. Tengo, Pablo, una pregunta desde el canal de YouTube. Bueno, tenés varias felicitaciones y hay una pregunta que dice, ¿cómo ves el panorama de Argentina y qué crees que faltó o está faltando? Sí, bueno, es complejo. A mí, en Argentina, desde mi punto de vista, por ahí el compromiso de los ciudadanos, y ya sabemos que por ahí no somos los campeones de cumplir y ser disciplinados, eso es un brazo muy importante. Y por otro lado, el énfasis en aislarse como el único método y que nos han dicho de la única vacuna que hay y demás, hace que por ahí se saque de foco un montón de otras cuestiones que son, a mi entender, mucho más importantes, ¿sí? Como es la distancia, el uso de barbijo y demás. ¿Sí? Entonces tenés ahí dos cuestiones que hacen que por ahí tengamos poco un resultado que no es bueno. Bueno, Pablo, hay algunas preguntas más que van a quedar para una próxima charla seguramente. Yo te agradezco de sobremanera el hecho de haber participado en la jornada. La verdad que la charla estuvo buenísima y es una temática que nos interesa a todos. Así que, bueno, te agradezco y vamos a seguir adelante con las jornadas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, Pablo. Hasta luego. Adiós. Bueno, sé que está conectado ya Matías Estangaferro. Vamos a continuar con la charla de él. Cambiamos la temática a la reproducción bovina. No sé, Matías. Ya te veo. ¿Me escuchas bien, Mati? Sí, perfecto. ¿Me escuchás? Bueno, sí, genial. Tengo acá para presentar a Matías. Están ahí ingresando algunas personas todavía. La charla de Matías va a tratar sobre